En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre Internacional, en una nueva entrega en el día de hoy. Hoy queremos decirte que el Padre de lo Alto quiere que tú escuches la palabra encarnada en el Hijo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Padre amado también quiere que pronunciemos esa palabra y que podamos expandir el Evangelio por todas partes, tal como nos lo enseña su Hijo Jesucristo en comunión con el Santo Espíritu. Invoquemos la presencia de ese Espíritu Santo para nosotros seguirnos llenando de Dios. Muchas gracias, hermano Luis. A ti y a todo el equipo de Abba Padre, bendiciones. Quiero compartirles esta canción, una aclamación al Espíritu Santo, para que compartan conmigo y canten también el estribillo, que es muy sencillo, dice: ven a mí. Ven a mí, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Sin ti no soy nada, nada que entregar. Sin ti no soy nada, sin tu claridad. Por eso ven a mí, ven a mí, ven a mí. Se han marchado, solo quedas tú. Cuando nada me ha quedado, solo quedas tú. Por eso ven a mí, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, llénanos del corazón de ese fuego abrasador. Mira que lo necesito, derrama tu amor bendito. Siete dones yo te pido, para aliviar en el camino, para agradar al soberano, para abandonarme en su mano,
Muchas gracias. Adelante, continuamos con el hermano Luis. Mis hermanos, estamos reflexionando el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando el cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1501, nos habla de la importancia de los signos con los que Jesús se movía. Los signos en la imposición de las manos, los signos del agua, los signos de la paloma, los signos del fuego, los signos donde Él tocaba las personas, Él ponía saliva en las personas, la orla del manto de Jesús cuando la tocaban. Verdaderamente es impresionante la fuerza de la palabra de Jesús para las curaciones, para las liberaciones, para los milagros extraordinarios. Aquí nosotros vemos un signo más: un sordo que puede oír, un mudo que puede hablar. Y hoy en el siglo XXI, ¿cuántos pastores están sordos que no escuchan el clamor de su pueblo? ¿Cuántos pastores están mudos que no defienden y pronuncian la palabra que tienen que pronunciar para defender a su reino, al reino que Dios ha puesto en sus manos como administradores, para defender a su pueblo? ¿Cuántas faltas de acercamiento al pueblo? El pueblo necesita que lo abracen, que lo toquen, que lo escuchen, que lo palpen. Y necesitamos pastores que no sean ni sordos ni mudos. El que tenga oído, que oiga. Es tiempo de alabar y de servir al Señor, pero con una posición firme, correcta y decidida. Si has venido a servir al Señor, ten la valentía de hacerlo con dignidad. Bendiciones. Padre, Abba, Padre. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas tuvieron obras excepcionales y muchas de ellas fueron los signos que le acompañaban en las curaciones y liberaciones. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 12 de febrero la Iglesia celebra el día de Santa Eulalia. Escuchemos qué podemos aprender de esta mártir. Eulalia significa la que habla bien. Santa Eulalia es una de las santas más famosas en España,
Los datos acerca de su vida y de su muerte los encontramos en un himno en honor a ella que escribió el poeta Prudencio en el siglo IV, y allí se cuenta lo siguiente. Cuando Eulalia cumplió los 12 años, apareció el decreto del emperador Diocleciano prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles que debían adorar a los falsos ídolos de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas leyes tan injustas y se propuso protestar entre los delegados del gobierno. Viendo la madre que la jovencita podía correr algún peligro de muerte si se atrevía a protestar contra las persecuciones de los gobernantes, se la llevó a vivir al campo, pero ella vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida. Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó valientemente diciéndole que esas leyes que mandaban adorar ídolos y prohibían al verdadero Dios eran totalmente injustas y no podían ser obedecidas por los cristianos. Daciano intentó al principio ofrecer regalos y hacer promesas de ayuda a la niña para que cambiara de opinión, pero al ver que ella seguía fuertemente convencida, le mostró todos los instrumentos de tortura con los cuales le podía hacer padecer horriblemente si no obedecía a la ley del emperador, que mandaba adorar ídolos y prohibía adorar a Jesucristo, y le dijo: «De todos estos sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses y les quemas este poquito de incienso en los altares de ellos». Y la jovencita lanzó lejos el pan, echó por el suelo el incienso y le dijo valientemente: «Solo al Dios del cielo adoro, y a Él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso, y a nadie más». Entonces el juez pagano mandó que la destrozaran golpeándola con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se incendió y la jovencita murió quemada y ahogada por el humo. Dice el poeta Prudencio que al morir la santa, la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo, llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores hasta que varios días después llegaron unos cristianos y le dieron honrosa sepultura a la joven mártir. Allí en el sitio de su sepultura se levantó un templo en honor a Santa Eulalia, y dice el poeta que él mismo vio que ese templo llegaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente joven y a conseguir por medio de ella muy nobles favores de Dios. El culto a Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor a esta joven santa. Y en la muy antigua lista de mártires de la Iglesia Católica llamada Martirologio Romano hay esta frase: el 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo. Es por eso que hoy es el día de Santa Eulalia. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día de Santa Eulalia tenemos que imitar su fe, defender nuestra fe. Hoy te invito a que busques la razón de tu fe. ¿Por qué eres católico? ¿Por qué crees en nuestra Santísima Virgen María? Y que cuando sepas por qué lo crees, que te aferres a ello, que lo defiendas, que no te dejes engañar por doctrinas falsas, complicadas e inútiles, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ojalá que en este día nosotros podamos tener una fe tan viva, una fe tan valiente, que podamos dar la vida por Jesucristo antes que negarlo con nuestras acciones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. El Padre Luzón, desde Madrid, España, en el segmento Cerrando las Puertas al Enemigo. Bienvenidos a una nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, programa que se emite dentro del programa Abba Padre que dirige don Luis Espinal. Si explicábamos la semana pasada
La sanación y liberación, decía Jesús, que son las señales de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo debe estos dos ministerios? Pues deben estar insertados en la pastoral ordinaria de la Iglesia. Porque Jesús, cuando sube a los cielos, les dio ese encargo. Dice Marcos que explicó: a los que crean expulsarán demonios, sanarán enfermos imponiéndole las manos, si les pica una serpiente no les hará daño. Es de los que crean son algo que debe estar insertado en la pastoral ordinaria de la Iglesia. Es muy bonito ver cómo pues, los primeros cristianos pues, vivían este ministerio. Pablo pues dice, cuenta los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, capítulo 19, quiero decir, que están allí en Éfeso y la gente ve que hasta un pañuelito que hubiera tocado el cuerpo de Pablo, la gente se sanaba o se liberaba. Y sucedió lo que le pasó a los 7 hijos de Esceva, un sumo sacerdote judío, que eran exorcistas y que dijeron: hombre, pues vamos a exorcizar en nombre de... Y le dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, salid de esta persona. Y el demonio les respondió: sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se arrojó sobre ellos. Claro, esto es muy importante porque los sacerdotes y los diáconos, sacerdotes somos los presbíteros y los obispos, y diáconos son los diáconos. Pues hemos recibido ese poder. Entonces, pero claro, si una persona que no reciba ese carisma específico, un laico, pues interpele a los demonios, pues puede sucederle esto. Por eso la Iglesia, y lo recordó en una carta del día de San Miguel del año 85, carta a todos los obispos del mundo, decía la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por el que era entonces el cardenal Ratzinger, pues les recordó que los laicos no tienen que imperar a los demonios, que el decirle, pues yo con el poder de la sangre de Jesús corto, ato, reprendo, expulso, tal. Eso lo tienen que hacer los diáconos y los sacerdotes, pero los laicos no, porque se exponen a que les pase eso. Lo tienen que hacer es hacer oraciones deprecativas, también pueden contribuir y expulsar demonios, pero con oraciones deprecativas. Jesús, expúlsalo. Virgen Santísima, arroja. San Miguel, protege de estos ataques del maligno. Santos del cielo, interceded para que se vayan. O sea, pedir, hacer oraciones deprecativas. Se ruega, se pide a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, que expulsen a los demonios, pero no uno hacerlo salvo que tenga ese poder de ser ministro ordenado. Bueno, pues esto es lo que hicieron ojo, y lo hacían también los diáconos. Es importante porque los diáconos a veces están como relegados en este ministerio, cuando tanto para la sanación como para la liberación tienen que jugar un papel importantísimo. Acuérdense de lo que sucedió cuando martirizaron al diácono Esteban. Pues otro de los diáconos, toda la Iglesia se dispersó, y iban pues aprovechando que se dispersaban para anunciar el Evangelio. Y el diácono Felipe, no el apóstol Felipe, el diácono Felipe, porque luego fue necesario que vinieran Pedro y Juan para darles la plenitud del Espíritu a los que Felipe iba bautizando, pero la plenitud del Espíritu tenían que darla los obispos. Y entonces bajaron los apóstoles a Samaria para derramar el Espíritu sobre aquellos bautizados por el diácono Felipe. Pues dice los Hechos de los Apóstoles, parece es el capítulo 8, que la gente acudía encantada a escuchar a Felipe, porque, dice, se curaban todos los tullidos y todos los paralíticos, salían andando, y de muchísimos salían expulsados los demonios. O sea que
los diáconos también tienen, todo ministro tiene, vamos, eso está en la fe de la Iglesia, siempre se ha expresado en ese sentido, porque antiguamente existían lo que se llamaban, hasta la reforma litúrgica del Vaticano II, existían las llamadas órdenes menores, que para ser ministro ordenado, diácono, presbítero o obispo, antes tenías que recibir una serie de órdenes menores, como unos sacramentales. El hostiariado, aprender a recibir, a acoger a la gente, pues esto que se está haciendo ahora mismo con el COVID-19, pues al entrar en los templos, que haya un par de personas que van dando con el gel para que se purifiquen las manos, tal, hostiarios, ¿no? Luego, la acogida en los despachos parroquiales, etc. El hostiario. Luego venía el lector, el acólito, lector para lecturas, acólito para ayudar en la celebración de los sacramentos, de los ritos litúrgicos, el exorcista, es decir, el exorcista que había que ejercer antes de ordenarse. Luego el subdiácono y finalmente ya las órdenes instituidas como sacramentos, y que son el diaconado y el presbiterado y el episcopado. Pues eso era lo normal en la Iglesia, ese convencimiento de que también los diáconos tienen esta misión y ese poder por la imposición de las manos. Jesús confía este ministerio al subir a los cielos y entonces pues los primeros cristianos así lo hicieron y los apóstoles así lo hicieron. No era para la Iglesia una cuestión opcional, para nada, para nada. O sea, la Iglesia sabía que eso formaba parte de su ministerio. Lo que sucedió fue que después de estos 3 primeros siglos en que la Iglesia fue perseguida y lo pasó pues tan mal, con tantísimos mártires que fueron semilla de otros muchos cristianos, cuando la Iglesia acaba las persecuciones religiosas con la libertad religiosa que concede el hijo de Santa Elena, que él no era cristiano, Constantino, el emperador Constantino, que acabó, antes de morir, en el lecho de muerte, le pidió a un obispo arriano, amigo suyo, arriano es una herejía, amigo suyo, que lo bautizara, pero él no era cristiano, pero concedió la libertad religiosa porque él era consciente de que había ganado la batalla del Puente Milvio por haber puesto la señal de la cruz, como le dijo en una visión el Señor. Inox signo vinces, en esta señal vencerás, la señal de la cruz. Lo puso en sus estandartes y derrotó a Magencio, convirtiéndose en el emperador. Pues bien, la Iglesia, que hasta Diocleciano, el anterior, pues había estado persiguiendo y matando a los cristianos, a partir de ese momento tiene libertad y tal. Y en el momento, 70 años después, el Papa San Dámaso, que fue un acierto en muchísimas cosas, cometió un error de gobierno que le costó luego muy caro a la Iglesia, de convertirla, junto con el emperador Teodosio I el Grande, pues convertirla en una religión estatal. Y eso fue lo que ocasionó que ya no hiciera falta hacer milagros para tener gente que se bautizara, porque ahora, por el hecho de ser ciudadano romano, tenías que bautizarte, a salvo que te quisieras convertir en ciudadano de segunda clase. Y pues eso empezó ocasionó que empezara a abandonarse el ministerio dentro de la Iglesia. Lo explicaremos más detenidamente en la siguiente sesión. Hasta la semana que viene y que Dios los bendiga. Edgar Fernández, en Momentos de Teología. Bendiciones, queridos hermanos, seguimos acá en Momentos de Teología. La semana pasada comenzamos a hablar en el credo, la parte del credo donde decimos que creemos en Dios, Padre Todopoderoso, ese Dios omnipotente. Comenzamos a hablar de que Dios revela su nombre, Yahvé,
hablamos del tetragramatón, que son esas 4 letras del nombre de Dios, la Y, la H, la W, la H, Yahweh. Él da su nombre, da a conocer su nombre para que nosotros sepamos que el Dios de nosotros tiene un nombre, es alguien personal, al quien yo puedo invocar y llamar. Comentamos también que el pueblo de Israel, por respeto, pues no pronunciaba el nombre de Dios. Lo hacía el sumo sacerdote una vez al año dentro del templo, el Sancto Sanctorum. Entraban ahí y ahí adentro, en voz bajita, pues pronunciaba el nombre de Dios. El nombre de Dios Él lo da cuando se le revela a Moisés en la zarza ardiente, que Él le dice: yo soy el que soy. Eso es el nombre de Yahvé. Entonces, en el día de hoy, Dios es un Dios clemente y misericordioso. Este Dios que se revela es clemente, y Él lo muestra cuando, a pesar de que le revela su nombre, elige a un pueblo para que le siga, es siendo consciente de que ese pueblo es un pueblo que es infiel, un pueblo que de una manera muy fácil se pasa a otros dioses, que no guarda su alianza ni las normas que le dio. O sea, aparte de que ustedes saben en la historia del pueblo de Israel, mientras Moisés está ya con Dios y Dios se le revela, y saben que Dios se le aparece a Moisés y le tapa los ojos y le dice: no me puedes ver porque no puedes ver mi gloria, pero verás mi espalda. Y mientras él pasa delante de Moisés, él le dice: yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti mi nombre. Y cuando él pasa delante de él, el mismo Señor dice: Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Y entonces Moisés confiesa que el Señor es Dios, es un Dios que perdona. El pueblo de Israel, mientras el Señor le daba los 10 mandamientos, la tabla de la ley, ellos estaban creando un becerro de oro y adorando a ese Dios entre comillas, ese becerro, porque ellos necesitaban algo que ver, algo que tocar. Y saben que cuando Moisés ve esa escena, rompe las tablas de la ley, rompe esa alianza. Luego también tenemos que ese nombre divino de yo soy, Él expresa esa fidelidad que nos tiene Dios, porque a pesar de que el pueblo era así, Dios no retiró su alianza, no retiró su favor de ese pueblo, sino que entendiendo que era un pueblo infiel, aún así lo acogió e hizo él de su pueblo de elección. Y es algo que nos debe llenar de seguridad del Dios que tenemos, de que es un Dios que nos va a perdonar, a pesar de lo que sea que podamos haber hecho. Es un Dios que perdona. Él sabe la condición humana, Él sabe de qué estamos hechos, del barro que estamos hechos, y Él por eso, como Él sabe cómo somos en verdad, por eso Él nos perdona. Porque Él sabe que muchas veces las cosas cuando cometemos un pecado, no lo hacemos a sabiendas de que es pecado. Me explico. Cuando uno rompe la ley de Dios o un mandamiento de Dios, uno no peca de esta forma, diciendo: Señor, porque yo sé que tú me has dicho que está mal no matar, porque me dijiste que está mal, yo lo voy a hacer por eso, porque quiero faltar a tu ley. Esa que tú dices que no mate, pues yo voy a matar porque quiero faltar a tu ley. Quiero pasarte por encima. No es así que uno piensa cuando pasa eso. Cuando matan a la persona, por poner un ejemplo, entre muchos que se podrían poner, porque cada caso es un mundo, la gente no piensa nada de eso, se dan las situaciones concretas. Ese hecho está rodeado de circunstancias, está rodeado de un proceso psicológico, de un proceso ambiental. Yo no estoy justificando el pecado, no lo estoy justificando de lo que se puede hacer. Lo que digo es que Dios ve todo lo que rodea ese pecado. Dios no es una persona como un juicio en el cual cometiste, pues ya, toma tu castigo y bye. No, Él ve todo. Y entonces Él sabe las razones a las que te llevaron a eso.
Por poner un ejemplo, una persona que en un momento pues alguien iba a atentar con su vida y él sin querer pues mata a la persona. En un juicio pues simplemente condenado, matar de otra persona. Porque ¿cómo se prueba que fue por defensa propia? Y nada, te juzgarían y te condenarían. Dios sabe las circunstancias, Dios sabe que fue sin querer. Pero hay un mandamiento roto, mataste a una persona. Pero el contexto en el cual se dio esa ruptura de ese mandamiento. Entonces así igual podríamos mencionar muchísimos otros casos. Pero que lo increíble es eso, que Dios, sabiendo que somos infieles, que fallamos muchas veces, que pecamos muchísimas veces, Él aún así no retira su fidelidad, no retira su amor de nosotros. Es increíble, por ejemplo, el mismo bautismo. Cuando nos bautizan y nos dan ese sacramento que causa una marca en nosotros, el carácter, esa marca espiritual indeleble. A pesar de tú y yo pecar, Él nos retira el bautismo. O sea, no perdemos el bautismo. No hay pecado alguno que pueda retirarnos ese sello de ya pasar a la filiación divina, de ser hijos de Dios, hijos en el Hijo. Ya ese sello no hay quien nos lo quite. Por eso dicen algunos santos que en el infierno, o sea, el que tenga el bautismo se va a ver que está bautizado. Se va a ver que está bautizado. O sea que eso, o igual el que tiene, ustedes saben que hay 3 sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Pues esos 3 se ven, dicen los santos, en el infierno. Se ve que el que es sacerdote se ve que está impreso, porque está impreso en el alma, que es inmortal y es espiritual. Ahí está impreso ese carácter. O sea, Dios no retira su fidelidad, lo que te dio, lo que te concedió, lo mantiene ahí en ti. Lo que te regaló, ese don, lo mantiene en ti, porque Él es fiel, porque Él es bueno, bondadoso y misericordioso. Solo Dios es. El pueblo de Israel, en el transcurso de los siglos, él va a aprender que solamente el Señor, Yahvé, es Dios, que no hay más dioses. Los profetas serán unos de los que más cumplan esa misión de demostrarle al pueblo de Israel que los otros dioses que tienen las naciones son polvo, son hechura de manos, que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Es el único Dios que se ha bajado para revelarse a su pueblo, que se ha dado a conocer. Los otros han sido dioses que los mismos hombres han creado, se han inventado, han hecho su historia. No, este Dios se ha revelado a un pueblo, y este Dios es un Dios personal, es un Dios que se ha revelado con su nombre. Ese Dios trasciende la historia y el mundo. Es un Dios que existe antes de que existiera la historia y de que existiera todo lo creado. Este Dios, como dice preciosamente, ellos perecen, mas tú quedas. Todos ellos como las ropas se desgastan, pero tú siempre el mismo. No tiene fin tus años. En Él no hay cambio ni sombra de rotación. Dios siempre es. Dios no era el que era. No, Él siempre es. Él siempre es actual. Él es la existencia. Él es la vida. Él es el dueño de la vida. Él lo que hace que comparte su vida a las cosas. Hace que las cosas sean, porque Él es el dueño de la vida. Y por eso Él es el ser en perfección, es el origen del ser. Y por eso Él no tiene fin. No tiene fin. Dios, al ser el que es verdad y amor. Como yo lo leía, Él se revela y dice que Él es rico en amor y fidelidad. Estos términos condensan las riquezas de ese nombre divino de Dios. En todas sus obras Dios demuestra su benevolencia, su bondad, su gracia,
su amor, también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad y su verdad. Porque Él es la luz, y en la luz no hay tiniebla alguna, como lo enseña el apóstol San Juan. El nombre de Dios nos revela todo esto de lo que te he hablado. Ese nombre de Dios es un regalo que Él nos ha hecho, transmitiéndonos quién es Él. Seguiremos profundizando en Dios y que Él es la verdad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Él como la verdad? En la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. El padre Miguelita Jędraszak, polaco, sacerdote con el carisma de liberación, nos trae el segmento ¿Quién como Dios? Gracias, Luis, muchas gracias. Saluda a todos, les quiero saludar con el lema de San Miguel, ¿quién como Dios? Mis hermanos, me llamo Padre Jimmy y a mí me tocó el honor de tener con ustedes el segmento, el cual va a llamarse ¿Quién como Dios? Hay algunas razones por llamar este segmento así. En primer lugar, que es el lema de San Miguel Arcángel, y hoy precisamente nos encontramos en el santuario de San Miguel Arcángel, según investigaciones, primer santuario en Caribe y seguramente en República Dominicana. Es un santuario nuevo y yo soy su rector, párroco. La tarea que tengo es darle promoción. Y en segundo lugar, ¿quién como Dios? Porque yo soy miguelita, es decir, sacerdote de una congregación religiosa cuyo patrón es San Miguel Arcángel. Pues me gusta este tema y lo siento muy profundamente. Y en tercer lugar, San Miguel Arcángel es el patrón de la Iglesia, protector de la Iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y en día de hoy es un renacer de los ángeles, y tampoco sabemos sobre este tema. Otro punto muy importante, ¿por qué quién como Dios? Es que este lema resume todas las expresiones sobre el amor de Dios. Basta recordar el prólogo de 10 mandamientos de Dios, donde Dios reclama a su pueblo para que siempre recuerdan y memorizan historia de su salvación cuando los sacó de Egipto, de tierra de opresión para nueva vida. Y antes de pronunciar 10 mandamientos de Dios, cada judío tenía que repetir y recordar estos 10 mandamientos antes de acostarse, antes de levantarse, antes de comer, antes de festejar. Y lo mismo tenemos en el Nuevo Testamento, el primer mandamiento, amar a Dios sobre toda la cosa. Este lema lo expresa, es un preciso más profundo, es una precisa, más profunda forma de expresar la espiritualidad humana con Dios. ¿Quién como Dios? Amar a Dios sobre toda la cosa. Así pues, hermanos, ya con estas referencias sabemos por qué es tan importante este lema, el cual va a acompañar este segmento. Como ven ustedes, aquí tenemos nuestro patrón, que es imagen, copia fiel de Monte San Angelo de Italia, donde ocurrieron episodios los cuales explican la presencia de San Miguel en este lugar y también confirman que existen ángeles y son muy poderosos. Por eso es una gran alegría de compartir con ustedes este elemento, y terminando lo que puedo decir que San Miguel tiene en su mano espada, y para algunos puede ser algo poco entendible, ¿cómo espada? ¿Luchar?
pero desde niños nos decían que no podemos luchar y nos decían, si alguien te da una mejilla, préstale otra. Hay que entender qué es la lucha. Nosotros hablamos de lucha interna. El más importante, más grande enemigo soy yo para mí mismo. Si soy desordenado, si no vivo en la gracia de Dios, todo eso es una lucha digna de un verdadero ser humano. Pero eso ya para otro segmento en el cual vamos a explicar simbología de San Miguel Arcángel y comprender estas verdades. Y una vez más, ¿quién como Dios a todos? Orando con los salmos con el Padre Antonio Méndez. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde, que coman el pan de sus sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario, el fruto de su vientre. Son saeta en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, este Salmo 126 nos habla que es inútil nuestros esfuerzos en Dios. Es inútil. El que permite que pase todo y el que da la fuerza para que suceda es el Señor. Yo no puedo decir por mis esfuerzos he logrado tal cosa. Por mis esfuerzos yo solito he logrado ser profesional o tener éxito en cualquier disciplina. Pues el Señor que ha permitido y nos ha dado la fuerza, porque todo ocurre por la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener al Señor siempre en nuestra vida, pendiente, presente, porque solamente en Él podemos triunfar. Es inútil que madruguemos, que velemos hasta muy tarde, que comamos el pan de nuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Alimenta a los pájaros, muy bien alimentados. Sin embargo, no trabajan ni hilan. De manera que no es por nuestros esfuerzos que conquistamos las cosas o que llegamos al triunfo de algo, sino por la fuerza de Dios. Por eso tenemos que alabarlo, bendecirlo y glorificarlo constantemente, porque por Él somos. Dichoso el hombre que tiene hijos, pues realmente es una bendición. Y el Señor es que da los hijos. Si tú no puedes tener hijos, no te preocupes. El Señor es el que permite las cosas y es el que da los hijos. Y es dichosa la familia que lo tiene. Pero también tú eres dichoso si no puedes tener hijos también. Porque si cuentas con el Señor, que con su auxilio, no tiene nada que temer. El Señor te reconforta, te llena. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a estar seguros en el Señor y a contar siempre con su fuerza, no con la tuya ni la mía, sino con la del Señor. El Señor merece toda alabanza, toda glorificación, porque Él es nuestro Dios para siempre.
que el Señor Dios Todopoderoso haga descender su bendición sobre ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabanza, oración, unción. Vamos a disfrutar este momento con Yuderki Sánchez en el segmento Reconozcan el poder de Dios. Santo, inúndame, sumérgeme, profundízame, habítame, Espíritu fluye. Espíritu fluye en todo mi ser, en toda mi vida. Espíritu fluye, Espíritu fluye en mi corazón. Dame nueva vida. Bendito eres, Señor. Desde este segmento, hermanos y hermanas, te invitamos a ser testigo. Reconozcan el poder de Dios. Y como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos sumerja en esta presencia viva de Dios. Vamos a atrevernos, hermanos y hermanas, aún en medio de este caos que ha ocasionado esta pandemia. Es posible que si tú crees en este momento, Jesús puede hacer de ti todas las cosas nuevas. Y yo te invito a imponerte tu mano derecha en el corazón. Desde este espacio, hermano, podemos sentir, hay un derramamiento de la gloria de Dios. Hay un despertar del poder del Espíritu Santo. Y yo te invito a abrir tus labios y dile al Espíritu Santo que fluya en tu vida, que fluya en tu casa, que fluya en tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu fluye, Espíritu fluye en todo mi ser, en toda mi vida. Oh, Espíritu fluye, Espíritu fluye en mi corazón, sana mis heridas. Fluye, Espíritu Santo. Mira cuántas personas están conectadas a través de las plataformas virtuales en este momento. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que a través del dispositivo que cada persona esté unido a esta oración pueda sentir esta presencia viva de Dios. Abre tu corazón, hermano. No limites el poder de Dios. Él está vivo. Él está ahí a tu lado. Él conoce tu dolor. Él conoce la causa que ha traído tristeza a tu vida. Pues en este momento los cielos se abren para ti. Bendito es el Señor. Siente la presencia de Dios. Siente ese ruaj de Dios que está quebrantando tu corazón. Siente, hermano y hermana. Déjate mover por su poder. Déjate guiar por esa fuerza
Puedes sentir el fluir de su presencia que se mueve, que traspasa la distancia, que traspasa las pantallas y llega hasta ti en esta hora. Hay personas que se están estremeciendo al sentir la gloria de Dios que los cubre en este momento. Bendito mi Dios, te alabamos y te bendecimos y te adoramos en esta hora. Oh Espíritu Santo, sigue haciendo la obra, sigue moviéndote en las naciones, sigue purificando la atmósfera, sigue limpiando la tierra, Espíritu Santo, con tu poder. Oh, fluye en todo el mundo, Espíritu fluye, Espíritu fluye en todo mi ser, en mi familia, en toda mi vida. Díselo suavemente ahora. Espíritu fluye. Señor. Gracias, Jesús. Te invitamos a ser testigo. Reconozcan el poder de Dios. Jesús está vivo y Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Bendiciones, hermanos y hermanas. Así despedimos este programa del día de hoy de Abba Padre Internacional. Verdaderamente bendecidos. Queremos recordarle la Escuela Internacional de Servidores que tenemos abierta a través de la Renovación Carismática Católica Dominicana, donde nosotros servimos como moderador nacional, y de esta manera, desde allí, nosotros gratuitamente dar de comer ese alimento espiritual que tanto se necesita para que podamos seguir siendo réplica de ese dar de comer en el buen espíritu del Señor. Los martes, talleres gratuitos, los miércoles, Escuela Internacional de Servidores, y así un sinnúmero de actividades que está organizando esta maravillosa institución, corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica, para que podamos estar juntos en un solo espíritu. Hasta la próxima. Mi